Pues sí, ya se están llegando estos partidos decisivos, estos partidos en los que definen a los grandes equipos y los que separan el trigo de la paja. Bueno, vulgarmente se suele decir lo sustancial de lo no sustancial. Vamos, lo bueno de lo malo. Por ejemplo, hemos visto que Argentina en el día de hoy pues ha superado a Nigeria con un gran Messi, con 2 goles nuevamente. A pesar de ello, pues Nigeria y Argentina van a pasar a la segunda fase. Estamos viendo cómo hay selecciones que se están quedando por el camino, como Italia o Inglaterra. Y selecciones como la de Costa Rica, por ejemplo, Ecuador, veremos a ver si pasa, Colombia, hay selecciones americanas que de momento tienen pleno total. Y bueno, pues habrá que ver si son las americanas las que se van a llevar el gato al agua. Normalmente un mundial en América se lleva una selección americana, en un mundial en Europa se lleva una europea. O son simplemente las selecciones que mejor estado de forma estén en cada momento. Por cierto, tema Luis Suárez. Hemos pasado de ver a un jugador como Luis Suárez pretendido por media Europa, entre ellos el Real Madrid, que era un jugador, bueno, todo un lujo y demás, bueno, a pasar a ser pretendido por el Barcelona y empezar ya a hacer un poquito aquellas caras de uy, este jugador polémico y demás. Y a eso se añade el tema del mordisquito ayer a Cellini, mordisquito o mordiscazo, da igual, el mordisco a Cellini, vamos a decirlo así. Y bueno, pues a partir de ahí ya se han empezado a salir aquellos que llevaban preparado todo para decir, este jugador de Barcelona va a fichar Barcelona, este jugador lo va a fichar Barcelona, el vampiro, el jugador reincidente, le pueden caer incluso 2 años, dicen, de competir con selección. Bueno, ni antes era una hermanita de la caridad, ni ahora es el demonio. No vamos a justificar para nada los mordiscos del señor Luis Suárez. Pero, hombre, vamos a ver, yo no creo que por los mordiscos de señor Luis Suárez vas a ser mejor o peor jugador. El jugador es como es y le gustará a unos más, le gustará a otros menos. Pero vamos, mordiscos aparte, Luis Suárez, bueno, pues veremos a ver qué es lo que hace ahora con este partido entre Uruguay y Colombia y a partir de ahí, si llegan a cuartos, llega a cuartos Uruguay o da poco que hablar. Vamos a ver si juega el propio Luis Suárez, pero me parece muy poco de recibo esto de que de alguna manera por los mordiscos se juzga a un jugador y si antes o por el destino del jugador se le juzgue o no se le juzgue como bueno o malo. ¿Qué os parece si comenzamos? Venga, dale música, Mourinho. Aquí comienza Narradores Deportivos 4G, la cuarta generación de narradores deportivos.com con todos vosotros. If I was young, I'd flee this town. Pues sí, nos encontramos hoy, en el día de hoy voy a estar un mano a mano con el señor Eduardo Quintana, que ahora luego le daremos paso para hablar de baloncesto. Pero bueno, vamos a empezar yo pues haciendo lo que hacemos siempre aquí en este programa, bajo la dirección de su compañero y director Dani Piquera, con la colaboración de Pablo Lucas, que está en la redacción, de Cecilia Martínez, que tenía que estar en el día de hoy, y le hemos mandado a otros quehaceres, bueno, ya veréis vosotros, que son quehaceres de estos básicos para el programa, y bueno, pues no ha podido estar el día de hoy, manda un saludo para todos vosotros. Me dice que jugador batería está prácticamente fichado por el Barcelona, un jugador de fútbol, ahora me estoy refiriendo, un jugador de estos de calidad suprema. Me dice Cecilia, dilo sobre todo, que no quede esto en el tintero, porque vamos, son estas cosas que hay que decir, que hay que comentar. Por otro lado, tenemos aquí alguna declaración de la compañera Cecilia Martínez y vamos a escucharla antes de pasar a los diarios deportivos. Y si os parece, venga, vamos a escuchar a Cecilia, que seguramente nos tiene alguna cosa, algún saludo que mandar. Venga, Cecilia, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Como siempre, tengo que traer la última hora del fútbol sala. Ya sabéis que hoy no he podido estar con vosotros, pero bueno, siempre os tengo informados, ¿eh? Bueno, ya tenemos destino para el ex capitán del Fútbol Club Barcelona, Lo Sport, Jordi Torras. El ex azulgrana ha decidido probar suerte en la categoría A de la Liga Italiana. Esta vez el ex capitán pues va a probar cómo le va por la liga italiana, como bien decíamos, ya que tenía varias ofertas sobre la mesa. Tenía de ofertas para poder ir a equipos rusos, a Azerbaiyán, bueno, a Portugal, bueno, miles de países se rifaban al hasta ahora capitán del Fútbol Club Barcelona, y ahora sabemos ya su equipo para las próximas 2 temporadas. El ADSL Asti de Italia va a ser el destino de Jordi Torras. Perfecto, oye Cecilia, oye, ahora te damos paso, nuevamente nos han mandado unas grabaciones, le damos paso en el tema de fútbol sala, pero oye, vamos a empezar como empezamos siempre, porque es que si no, Dani luego me dirá, has alterado un poquito el orden de los factores, que sí, en este caso sí altera. Vamos a empezar por los diarios deportivos, si os parece, y bueno, vamos a empezar con el diario El Mundo Deportivo, que bueno, pues en este caso nos abre, pues, como no podía ser,
con los cracks del Mundial, el señor Messi, el señor Neymar, Suárez y Robben. Messi y Neymar dice que los azulgranas Leo y Ney, dos auténticos 10, lideran y golean y deciden sus selecciones. Hoy Messi ha marcado 2 goles contra Nigeria, en el 2-3 que ha ganado Argentina a Nigeria. Luego tenemos a Suárez y Robben. Luis, un killer del área, puede ser sancionado, y Ergen a sus 30 años es la sensación de los Orange. Y bueno, pues ahí tenemos estos jugadores del Mundial 2014. La Roja en casa, Iniesta, su nuevo líder, pide disculpas. Pendientes de Del Bosque. Por cierto, las fotos que han salido jugadores nada graciadas de muchos jugadores que ayer dieron la espantada por respuesta cuando, bueno, unos cientos de aficionados fueron a recibirles al aeropuerto Barajas y no salieron los jugadores por la puerta de delante. Seguramente la federación no quería bueno, alguna mala cara o algún incidente en la terminal de Barajas. Por otro lado, Match Ball, hablan de baloncesto y dicen: el Barça machacó al Madrid en el tercer duelo mañana puede ser campeón. Los azulgranas lograron clavar allí 16 triples, récord de una final de liga, 94-79, y vemos la foto de el señor Papa Nicolau, este hombre con nombre raro, no voy a decir de qué, porque mucha gente lo sabrá, y el señor La Bomba Navarro. Bueno, veremos a ver. Por cierto, ayer el resultado del Mundial: Costa Rica 0, Inglaterra 0, la perita en dulce primera de grupo. La perita en dulce, cuidado, le llaman a Costa Rica los ticos. Yo para nada yo creo una perita en dulce, ya que tiene jugadores en la delantera y tiene jugadores en el portero, el mismo Keylor Navas, que son bastante interesantes. Italia 0, Uruguay 1, Godín echa a Italia, y Suárez muerde. Y también Prandelli dimite, cuidado Prandelli, que era una sensación también fue italiano, que jugaba de ataque y demás. Por otro lado, Japón 1, Colombia 4, Colombia se sale también. Grecia 2, en el último minuto marcó Samaras, el jugador ese que sabéis que Miki Nieto siempre lo tiene ahí en su lista de jugadores como planes B. Marcó en el último minuto, bueno, en tiempo de descuento ya de penalti. Costa de Marfil 1, con lo cual echó a Costa de Marfil, de Yaya Touré y compañía. Desde aquí mandamos un cordial saludo a Yaya Touré y compañía por el fallecimiento de su hermano. Y hoy el Bosnia-Irán y el Ecuador-Francia, por otro lado, aparte del México, perdón, en Argentina, como hemos dicho, Nigeria, que hemos dicho que ha jugado 2-3, y otros resultados también, aparte del Argentina-Nigeria, pues tenemos que ya se han producido otros resultados, como hemos dicho, el Bosnia 3, Irán 1, Irán está a punto de pasar fase, imagínense, Irán en octavo de final y España fuera, y se juegan en breves momentos el Honduras Suiza y el Ecuador Francia en el día de hoy. Son estos los duelos que tenemos previstos y vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, vamos al diario, si os parece, al diario Sport, que habla: stop Alves y Xavi, cambio de plan. Esto va a su marcha, el PSG renuncia al lateral y la oferta de Qatar está en el aire por el señor Xavi Hernández, con lo cual veremos a ver qué es lo que pasa. En otro orden de cosas, el señor Claudio Bravo, 2 fichajes que están al caer. Claudio Bravo, el club quiere anunciar el fichaje del meta chileno y Jeremy Mathieu. Hoy reunión clave de Zubizarreta con el Valencia. De momento, a estas horas que sepamos nosotros, no hay ninguna novedad. Por otro lado, el Barça, hablando en tema baloncesto, el Barça a un paso del título, Liga CB, Barça 94, Real Madrid 79, pasó por encima y mañana puede ser campeón. Y luego el tema de Ander Herrera, un jugador que no entiendo como Zubizarreta, bueno, sí lo entiendo, es Zubizarreta, no se ha fijado en él, porque para suplir a Xavi Hernández me parecería un jugador genial, no tiene nada que ver con él, pero hombre, en la medular me hace un jugador muy, muy, muy interesante. Yo creo que es un jugador que ayuda a distribuir, sabe cortar. Bueno, es un jugador, para mí, un superclase. Tampoco voy a decir que a nivel de Xavi vuelvo a repetir, pero bueno, me parecería un jugador muy interesante para ser en el campo. 36 millones de euros el United pagará la cláusula de Ander Herrera, con lo cual Zubizarreta llega tarde y mal, como siempre. Y el Real Madrid, renovación o fichaje, Benzema, Falcao, el dilema de Florentino: o lo renuevan a Benzema o fichan a Falcao, veremos a ver. Y por último, Rafa Nadal sí arrancó bien esta vez en Wimbledon, como diría José María García, logró su triunfo 700 en el torneo londinense. Y ahí tenemos el diario Sport, pues intentando marcar un poquito la pauta. Por otro lado, tenemos también el diario, se me había ido un poquito la voz, ahora estaba mirando para otro lado y no se puede hacer dos cosas a la vez, como me tiene dicho Dani Piqueras. El diario Marca, y vemos al señor Piqué tomando el sol ahí muy bien, perfecto. Si no hubiera sido que estaba en el banquillo, y aparte de que estuviera en el banquillo, pues estuviera jugándose el partido. Bueno, a lo mejor en los minutos previos del partido, pero bueno, la imagen del señor Piqué y, por ejemplo, también de Diego Costa depilando al señor Xabi Alonso, o el del señor Jordi Alba correteando a un periodista por la zona mixta y demás, bueno, yo creo que son imágenes poco edificantes.
Sex, como diría el señor José María García, Sex, que parece que está hablando de sexo, no, Sex Fábregas por su incidente y Piqué por su desidia salen marcados. El técnico echa de menos el espíritu de Puyol y contento con el compromiso de Torres y Sergio Ramos. Bueno, pues no sé, de Sergio Ramos tampoco no sé por qué, porque Sergio Ramos también dio una espantada en el primer partido que hizo bastante el ridículo y no estuvo a la altura. Por otro lado tenemos Suárez se abre paso a mordiscos y vemos la foto de Chiellini enseñando, bueno, pues el cuello donde le marcó el señor Luis Suárez. Y en tema de selección española, plantón a los aficionados en el regreso de la Roja. La selección desairea al centenar de aficionados que le esperan para aclamarla. ¿Para aclamarla? Sí, parece ser que sí, que con bandera de Fernando Torres, Villa y demás. Aunque Piqué y Sefara, por ejemplo, ya no volvieron y se quedaron ya ahí tomando el sol. Se quedaron directamente en Brasil, tomando el sol, no sé si en el banquillo o dónde. Y bueno, pues también tenemos 94-79 Barça-Real Madrid, match bola azulgrana a base de triples. Bueno, pues perfecto para el Barcelona. Por otro orden de cosas, un año de felicidad. Están hablando del señor Ancelotti. Ancelotti ha cumplido el pronóstico que vaticinó hace 365 días en su presentación en el palco del Bernabéu. Y por otro lado, Diego Iker puso la portería desde el inicio. Veremos a ver si uno de los sale, los dos salen, o veremos a ver qué es lo que va pasando. Y vamos al diario Mundo Deportivo, al diario AS, que ya sí, este sí que va directamente a por Luis Suárez. Luis Suárez mordió por tercera vez. Ayer mismo a Uruguay a Chiellini, en el partido de Uruguay a Chiellini, en el 2010 en el Ajax a Bacal y en el 2013 en el Liverpool a Ivanovic. Bueno, pues ya se hacen un poquito de mofa del técnico Luis Suárez, porque claro, como apunta a Barcelona, se apunta a Real Madrid, veremos a ver si también hace lo mismo. Igual sí, también lo hacía, pero no lo sabemos, saldremos de duda. Y por otro lado, la Roja regateó a la afición. Los jugadores salieron por autoridades para excepción de quienes acudieron a recibirles. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y el Barça se mete en la puja por Kroos, el jugador del Bayern de Múnich, que también el Madrid parece que lo quería fichar. El año que viene acaba el contrato y veremos a ver si sí o si no va el Barça a Madrid o renueva finalmente por el equipo muniqués del señor Pep Guardiola. Por cierto, en orden del tema de Luis Suárez, el 9 que quiere en Barça y Real Madrid tiene tendencias antropófagas. Yo haría alguna aclaración, ¿Están llamando caníbal al señor Luis Suárez? Bueno, pues a lo mejor están llamando caníbal. No sé si a lo mejor Luis Suárez tiene que decir alguna cosa a todo esto o no hay que decir nada, simplemente pues hay que dar la cosa. Pues empezamos a escuchar antes de ir con Eduardo Quintana a Cecilia Martínez nuevamente con el tema de fútbol sala y a ver qué nos tiene bueno decir la buena Cecilia Martínez. Dale, Cecilia. Bueno, en cuanto a básquet se refieren, supongo que esto es baloncesto. Miki Nieto y Edu estarán de acuerdo conmigo cuando digo que hemos estado ante el mejor partido del Barça de Xavi Pascual, yo creo, de los últimos años. Un acierto increíble, una mentalidad ganadora. Yo creo que no se le podía pedir mucho más a ese partido. Veremos a ver mañana si rematan la faena en el Palau. Estaremos allí, así que os contaremos la última hora, Perfecto, se me ha colado Cecilia Martínez con el tema de baloncesto. Mira, pues vaya, ¿sabes qué? Vamos a poner un poquito de música y vamos a dar paso a Edu Quintana ya a la vuelta de la música. Y bueno, pues ya estamos aquí a la vuelta, pues para comentar este playoff final. De momento ya 3 partidos, ¿verdad? Cada partido tiene una historia diferente. Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, un partido para cada equipo y el tercer partido claramente para Barcelona. Edu, ¿estás por ahí? Perfecto. ¿Cómo has visto el desarrollo de estos partidos? De momento, para empezar, el primer partido y el tercero, para el Barcelona, el segundo para el Real Madrid y suerte muy dispar, ¿no? Supongo que el tercero ha sido bastante más definitivo en cuanto a la diferencia entre uno y otro equipo, pero bueno, habrá que esperar el cuarto partido. ¿Tú crees que puede ser definitivo este cuarto partido? ¿O así como va la serie va a ser un sub y baja, un sub y baja? Hombre, normalmente si nos atenemos a la historia debería haber quinto partido, ¿no? Porque este tipo de eliminatorias se suele desarrollar de una manera que gana un partido uno, gana el otro equipo el partido siguiente y así hasta el quinto, ¿no? También dice la tradición que quien gana el primero gana la serie, en este caso la final. Bueno, lo más normal es que hubiera ese quinto partido, pero dadas las circunstancias, el Barcelona yo creo que ha sido superior en el global de estos 3 partidos. Tiene este cuarto partido en casa, le hemos visto en el día de ayer muy concentrado, muy enchufado en el juego,
pues tampoco descartaría que se acabara la serie mañana. Sí, sí. Bueno, 3 partidos muy diferentes, ¿no, Edu? Hemos visto un primer partido, como decías tú, a pesar de que el Barcelona, pues en el cómputo general sí que sea superior, pero hemos visto 3 partidos muy diferentes. En el primero, el pasado jueves, si no recuerdo mal, bueno, pues el Barcelona sorprendentemente se hace, vamos diciendo con facilidad, pero bueno, se hace del Real Madrid. Y el segundo totalmente una cara contraria, en una cara opuesta en el que Madrid parece que se pone en serio, porque si no se le podía haber acabado ya ahí yéndose con 2-0, aunque el Barcelona, fíjate, también iba con Valencia y al final casi, bueno, al final no, llegan al quinto partido, pero estos 2 primeros partidos, ya para hablar del tercero lo comentamos luego, pero estos 2 primeros bastante diferentes uno de otro, ¿no? Bueno, tan diferentes no han sido, ¿eh? Yo he visto una dinámica un poquito siempre favorable al Barça. Es evidente que en el segundo partido controló más el Real Madrid, que casi siempre estuvo por delante, pero cuando el Barça ha estado por delante en el marcador, ha dado mejores sensaciones que el Real Madrid. Se le ha visto más cómodo. Aparte hay que destacar también un hecho de que el Barça está ganando la eliminatoria con las armas con las cuales suele ser mejor el Real Madrid, que es a base de velocidad, a base de tiro exterior, como con los triples, como vimos en este tercer partido. El tercer partido, correcto, sí, sí. Este es un partido definitivo de esto, pero yo, el primer partido, pues sí que a ver, la diferencia de tanteadores son bastante ajustados los 2 primeros, el tercero ya sí que ha sido, como hemos dicho, pues un poquito más claro, pero estos 2 primeros partidos, bueno, podría haber caído yo claramente, el segundo sí que lo he visto más claro a favor de Madrid, pero el primer partido podría haber caído de cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí, pero las sensaciones siempre fueron más favorables al Barça. Tuvo una ventaja durante bastantes minutos, luego no se vino abajo cuando se vio por debajo en el marcador, volvió a recuperar en el último cuarto y la cosa estuvo ahí, ¿no? La clave estuvo ahí, en las sensaciones de un equipo y otro, ¿no? Por destacar a aquello a un jugador, en el primer partido podríamos destacar posiblemente al señor, bueno, no sé si al señor Tomic por un lado y por otro lado también al señor Marceño Huertas, y por el Real Madrid podemos destacar en el primer partido, porque claro, el primer partido no vamos a decir que fue horrible, pero tampoco, bueno, el señor Rudy Fernández como siempre está ahí, el señor Chacho Rodríguez, pero tampoco hay unos jugadores tampoco muy determinantes en el primer partido, ¿no? No, y realmente está encontrando a faltar el Real Madrid, pues quizá a Mirotic, a Rudy Fernández, que sí que está haciendo algunos buenos minutos, pero está un poco tocado, ha tenido problemas con la mano. No sé, también Jul, que tiene a veces hace un buen partido, pero luego en el partido siguiente no aparece. Está encontrando a faltar algunas cosas en el Real Madrid, que parece que la dinámica parece que la dinámica de la temporada en el clave Real Madrid estamos hablando ha ido abajo, ¿no? O sea, me refiero, ha empezado muy fuerte, pero ha sido caer en la Final Four y a partir de ahí como empezaron una cuesta abajo que bueno, le llevó a ganar sí en 4 partidos a Unicaja, pero que forzando 2 prórrogas. Madrid, que a lo mejor no se esperaba llegar tan justito de fuerzas a este punto, en base, como decías tú, a las lesiones y en base también al estado de forma, que ya están atravesando un estado de forma un poquito bajo, ¿no? Sí, las temporadas hay que saberlas preparar, está muy bien arrasar durante muchos meses, estar a punto de conseguir récords históricos en la Liga CB, también conseguir muchas victorias en la Euroliga, pero claro, cuando tienes que llegar mejor es en el tramo final de la temporada, es en esos últimos 2 o 3 meses. Y realmente el Real Madrid está demostrando que no ha sabido preparar de la mejor manera la temporada. Correcto. Y por contra tenemos a Barcelona, bueno, pues después de las malas, entre comillas, sensaciones que se tuvieron después de las 2 derrotas en el Palau Blaugrana con el Valencia, pues totalmente lo contrario, ¿no? Vuelve a ganar el primer partido en Madrid. Y oye, cambia factor pista, la gente tampoco confía mucho porque esto de factor pista, pues sí, puedes cambiar, pero luego a lo mejor llega el primer partido del Palau y vuelves a perder y entonces vuelves a recuperar el factor pista del Real Madrid, pero no, de momento va a ser que el Barcelona está aguantando el tirón y va a ser como que tienen aquel punch que tanto se ha hecho faltar, por ejemplo, en la Final Four, ¿no? Ese Barcelona que le faltaba, bueno, pues ese alma, ¿no? Y va a ser que ahora, bueno, pues en esta final la ha recuperado y ya vuelvo a repetir, queda todavía el cuarto partido, si no me equivoco, corrígeme Edu, creo que se juega el jueves, el cuarto partido. Sí, mañana. Mañana sí, jueves, correcto. Y bueno, pues ese punch en el tercer partido se ha notado, ¿no? Ese Barcelona, bueno, pues que a lo mejor no tiene a ese Navarro tan rutilante, pero tiene un Navarro que está bastante bien para lo que se podía esperar de él. Y tiene jugadores clave, a pesar de que hay otros jugadores, como por ejemplo el señor que a mí me está decepcionando bastante, Lorbeck, que no entendemos qué es lo que está pasando con Lorbeck, que están echando un poquito a faltar, ¿no? Por contra tenemos a Dorsey y otros jugadores que también están echando el resto, supliendo esta carencia de Dorsey, del señor Lorbeck, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el juego colectivo del Barça está sabiendo funcionar mejor que el del Real Madrid. Están colaborando todos, están anotando todos prácticamente en casi todos los partidos, y eso pues suma bastante, ¿no? En cambio, en el caso del Real Madrid pues se encuentra a faltar la anotación de algunos jugadores. Sí, sí, y básicamente en el Madrid, a ver, aparte del entrenador que está tocado también, no decimos tocado por el tema físico, porque vamos, esto de que un entrenador tenga tocado el tendón de Aquiles, yo no sé tú si tú recuerdas algún entrenador que haya tenido tocado el tendón de Aquiles. El primer partido lo vimos, si no me equivoco, bueno, segundo partido, perdón, con muletas, y este tercero ya lo hemos visto en silla de ruedas, ¿no? Sí, de momento es la anécdota de la final, ¿no? Que no haya lesionados importantes entre los jugadores y resulte que el lesionado es el entrenador del Real Madrid. Sí, sí. Bueno, esto será un handicap a lo mejor porque el señor Pablo Lasso se me está corrigiendo, se me está de pie, se me está guerreando y bueno, pues lo hemos visto sentado. Y luego, lo que estabas comentando, tú también hay jugadores como el señor Rudy Fernández que a lo mejor tampoco están tan finos como se preveía, aparte de sus locuras, que también tiene locuras que se le cruzan los cables y demás en según qué momentos, pero tampoco estamos viendo un jugador, un Rudy Fernández tampoco tan... Bueno, tan determinante como se podía esperar de él, ¿no? En una final, bueno, en estos partidos que hemos visto, en los tres partidos primeros ya, ¿no? Sí, correcto. Puede ser una cuestión física o puede ser también que obviamente le está afectando esa lesión o esa medio lesión, ¿no? No se sabe exactamente qué es en la mano, ¿no? Que a veces se le ve en el banquillo, que le tienen que ayudar los masajistas porque realmente siente bastante dolor. Correcto. Y en el segundo partido, por ejemplo, destacar a Mejri, ¿no? El jugador tunecino, oye, de verdad espectacular. No se conocía esta potencia de este jugador. Y pues eso quiere decir muy bien por el jugador Mejri, pero por otro lado, ¿qué pasa con los pibos de Real Madrid? Si Mejri tiene que ser uno de los mejores del partido, ¿no? Bueno, es un jugador de recambios, un jugador de nivel, yo creo que lo hace bastante bien en los minutos en que sale en pista. Y a mí también hasta ahora me extrañaba de que no hubiera tenido el protagonismo suficiente durante la temporada. Claro, el tema Yo creo que era un jugador Edu, que venía... sí, pero el tema es que por ejemplo, el Barcelona no destaque Tomic y destaque, por ejemplo, en el primer partido Nachbar. Bueno, se puede entender porque Nachbar tampoco es uno de estos jugadores, pero de fondo de banquillo, Mejri no era uno de estos jugadores primeros espada tampoco para ponerse en esa posición ahí en el Real Madrid. Me refiero al señor Reyes, el señor Purusis, el señor Mirotic, como decías tú, pues para que este jugador sea el más destacado del segundo partido, algo está fallando en el Real Madrid, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Yo pienso que es al revés. Si un jugador entra, viene del banquillo, no ha sido hasta ahora muy protagonista y en los minutos en que sale lo hace bastante bien, pues yo pienso que es algo que aporta bastante al equipo. Sí, sí, bueno, por ese lado, y por otro lado hemos comentado en el primer partido el señor Nachbar, un partidazo, ¿no, Edu? Desde la línea, bueno, el poste bajo también, un jugador que, bueno, pues también está teniendo muchos altibajos en el Barcelona, el jugador Nachbar, y un jugador al que, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues hay que tener paciencia con él, ¿no? Es un jugador de estos que, sabes que a lo mejor no te va a dar siempre un 9, pero hay partidos que se va a salir bastante también. Sí, muchas veces depende también del acierto, ¿no? Puedes hacer el mismo partido exactamente igual, pero un día te entran los tiros y otro día no te entran, ¿no? El día que no te entran parecerá que ha hecho un partido horrible y la única diferencia será de que no ha entrado el balón, ¿no? Sí, Y sí. ya está, o sea, el resto de acciones puede haber estado... Muy intenso en defensa y muy haber bien, estado ¿no? bastante bien. Sí, sí. Exactamente. El tema es que el primer partido, si no me equivoco, corrígeme, pero no tengo la estadística aquí delante ahora mismo. Entre él y Tomic se hacen una mayoría de puntos y en el segundo partido totalmente se diluye esta pareja. Y un hándicap que tiene el Barcelona en el segundo partido es los tiros libres nuevamente. El Barcelona, lo comentamos la pasada, esto de los tiros libres, oye, se tiene que arreglar porque son estas cosas que a lo mejor son de estos detalles que a veces un partido se puede decantar por una cosa o por otra por estos detalles como los tiros libres, ¿no, Edu? Sí, en ese tercer partido no ha pasado porque la ventaja ya era muy grande. El Barça además en general estuvo bien y solo falló en los últimos minutos cuando el partido ya estaba decidido, con lo cual no ha sido grave. Pero en otro encuentro en que el partido esté igualado, en que sea un partido que se pueda decidir por un solo punto o por 2 puntos,
puede tener una importancia enorme en el tema de los tiros libres, porque te puede dar o quitar la victoria. Correcto, y esto se entrena, y esto hay entrenadores específicos de tiros libres, y esto, yo qué sé, son estas cosas que dices, "No, los tiros libres les salen en el entrenamiento bien". No, el problema no es este, el problema es la mecánica que se coge, porque tú has jugado baloncesto y demás, y sabemos que hay una mecánica, sabemos que hay un ritual previo, y claro, estos jugadores muchas veces tú ves al señor Dorsey, por ejemplo, o al señor, por decirte otro, el señor Reyes, antes tiraba los tiros libres horrible, al principio de cuando jugaba a baloncesto, si no me equivoco, cuando jugaba en Unicaja, ¿no? Jugó el señor Reyes, pero luego se va cogiendo esa dinámica, se va aprendiendo pues esos rituales, como decimos, y al final, bueno, pues oye, casi que entran solo los tiros libres, ¿no? Es que es una cuestión de técnica, de práctica y de confianza, ¿no? concentración. Y confianza, sí. Vamos, Sí, en estas cosas. sí, lo que sería concentración. Sí. Lo que sería concentración sería la confianza, digamos. Sí. Claro, de alguien que no tiene la suficiente técnica o que no es demasiado brillante en el tema de la técnica, pues bueno, seguramente nunca será un gran especialista en tiros libres, pero la técnica se puede pulir, se puede mejorar. Luego está la práctica, que es el ir ensayando en cada entrenamiento. Y por último, esa concentración. Bueno, pues todos esos factores hay que mejorarlos y trabajarlos. Correcto. Fíjate tú, yo me han venido a la cabeza ahora dos nombres, Chicho Sibilio y Juan Antonio San Epifanio, también del señor Andrés Jiménez. El señor Chicho Sibilio, no sé si te acuerdas tú, siempre hacía aquel ritual de botar la pelota, hacer ese que le rodaban la mano y luego tiraba, bueno, era el sale mecánico. El señor Epi, no sé si te acuerdas tú, Edu, también, que pisaba muy fuerte, pegaba un pisotón fuerte en el suelo para marcar un poquito el territorio y luego esto. Sí. Y el señor Jiménez, recuerdo que Jiménez era horrible cuando jugaba en el Juventud de Badalona, era horrible, era un jugador tipo Dorsey, me refiero, en tiros libres, y también aprendió bastante a tirar tiros libres, incluso, bueno, pues se concentraba, lo veías ahí, bueno, que tampoco tenía la mecánica aquello espectáculo y demás, pero oye, llegó a coger esa mecánica, y fíjate tú, tres jugadores que te he dicho ya así, a bote pronto, que son de estos jugadores que, bueno, pues tenían ya su propia mecánica. Bueno, pues lo que decías tú, el Barcelona no le hace falta el tercer partido, por la diferencia, es que si no me equivoco son 16 triples en el tercer partido, batiendo un récord en las series finales, ¿no? Sí, ha sido un récord en los playoffs y, bueno, una estadística realmente espectacular. Sí, rozando no tanto 75, en el número, ¿no? Sí. Bueno, ha sido un 57%, 57 porque correcto. Hicieron 28 lanzamientos, pero claro, hay que tener en cuenta que, claro, no tiene nada que ver hacer un 70% en 10 lanzamientos que hacer un 57 en 28. Claro, o sea, claro. Tiene mucho más mérito en este último caso. Sí. Un Brad Oleson, por ejemplo, en el segundo partido, que estuvo bastante brillante. Un Brad Oleson que en el tercero también brilla por el tema de los triples. Y hay jugadores, bueno, pues que están ahí, ¿no? Yo vuelvo a repetir el tema por el Madrid, del señor Mirotic, el señor Rudy Fernández, por el Barcelona, el señor Lorbeck, que para mí, bueno, Lorbeck, amén del señor del base, que no recuerdo el nombre, el base morenito del Barcelona, Edu. Pullen, que inédito, ¿no? Inédito uno y otro, ¿no? Bueno, inédito el señor Lorbeck no, pero el señor Pullen, inédito en el Barcelona también, ¿no? Sí, la verdad es que no está haciendo una rotación completa en cuanto a la posición de base en estos playoffs, Pascual. El último partido contra el Valencia ya vimos que solo jugó Marceliño. 40 minutos, ahora, sí, 40 minutos, sí, algo bastante inverosímil en el baloncesto actual. Moderno, sí. Sí, antes era una cosa bastante habitual. Seguramente recordarás que había jugadores que no pisaban el banquillo. Sí, o el caso de Nikos Galis. Correcto, sí. Nikos Galis a veces descansaba un minuto o dos y ya está, el resto del partido lo jugaba. También es verdad que las plantillas eran más cortas y había menos cambios. Sí. Ahora las plantillas las tenemos, bueno, bastante extensas, las convocatorias de 12 jugadores. Claro, lo normal es que todos o casi todos los jugadores entren, aunque sean pocos minutos. En cambio, se hace una rotación muy corta de los bases en este playoff. Sí, eso por el lado de Barcelona. Por el lado del Real Madrid, bueno, pues sí que está utilizando bastante el banquillo, pero hay jugadores que dicen que está bastante tocado. No es Slaughter, es el otro jugador, ahora mismo no recuerdo, no tengo el nombre aquí en la cabeza. El otro jugador que también tiene el lanzador, que decían que no iba a jugar incluso en el día de ayer, y que la verdad es que Draper, exacto, Draper, que de alguna manera son estos jugadores que dicen, bueno, el Madrid no ha llegado a plantearse incluso para la fase final, bueno, cambiar de jugadores, si veía que iban a llegar tan justos, que no iban a llegar y demás. Se comenta, Edu, también que, bueno, tenían pensado a un jugador en mente, pero bueno, al final no se lleva a cabo, y bueno, pues eso le lleva a que el Madrid pues ahora esté flojeando en según qué posiciones, ¿no?
Sí, está lesionado Draper, estuvo lesionado, recordemos, Carroll, está tocado, como decíamos antes, Rudy Fernández. Bueno, es lo que decíamos antes, quizá ha sido un error de planteamiento, ¿no? De cómo han planteado o la plantilla o la temporada. Correcto, correcto. Y bueno, pues a partir de ahí, pues abre un escenario en el que puede haber, como decíamos, cuarto partido o cuarto y último partido, o puede haber cuarto y quinto partido. En el mejor de escenarios para Barcelona, pues sería, claro, mañana hacer un partido, yo no te voy a decir similar al de porque sería casi imposible, pero a lo mejor bien parecido al primero, ¿no? Sería un partido de aquello, ir tanteando, puntos arriba, puntos abajo. Y en el peor caso en el caso del Madrid, pues tiene que salir de todas. Es que como empiece a ir tonteando, se le escapa la liga, y yo creo que sería una temporada, entre comillas, bastante justita para un equipo que se aspiraba, que decían que era el espectáculo de la capital madrileña, ¿no? El tema del baloncesto del Real Madrid. Hombre, sin duda yo creo que, a ver, objetivamente sería un cierto fracaso no ganar ni Euroliga ni Liga, sobre todo después del espectáculo que ha dado varios meses, que todo el mundo lo señalaba como el principal favorito para ambos títulos, pues ahora quedarse sin ninguno, hombre, yo creo que, vamos, sería una decepción enorme, ¿no? Para el caso de Real Madrid. Sí, sí, sería bueno, más o menos como, acuérdate de aquellos años en los que Aito García Renese siempre llegaba a la Final Four, y siempre la Final Four era vapuleado también por, si no era Yugoplástica, el rival de turno, porque la planificación no estaba pensada para ese momento justo, a lo mejor, de la temporada, ¿no? Bueno, había muchos factores en ese caso. Yo pienso Bueno, aparte no de se puede Cuco, hablar aparte de sobre Cuco, Racha y compañía también, ¿no? Sí, yo pienso que hay muchos condicionantes se produjeron en aquellas temporadas. De todas maneras, sí que es verdad que aquel equipo más o menos en la mayoría de los casos solía ganar la liga, al menos. Sí, sí. Ahora, bueno, pues veremos a ver qué es lo que va pasando. Bueno, próximo, hemos dicho mañana el cuarto partido, y si se llega al quinto partido, se me equivoco, Edu, corrígeme, el domingo que viene. El sábado. Sí. El sábado será allí en Madrid. Bueno, quieren llevar la serie hasta Madrid. Veremos a ver si Madrid o no llega hasta Madrid, porque como llega a Madrid, yo creo que el Barcelona pues lo va a tener muy muy difícil por el factor ambiental. Básicamente, Pablo Laso, por ejemplo, en el primer partido se encargó de caldear el ambiente con el tema arbitral, y el señor, en este caso Xavi Pascual, no quiso entrar para nada al trapo del tema arbitral, ¿no, Edu? Bueno, a veces cuando se pierde, pues se suele hablar de los árbitros, se suele cargar sobre ellos, y a ver, no es que cambien las cosas al siguiente partido, pero siempre quizá puede que haya una decisión un poco polémica que tira un poco a favor del equipo que ha protestado, ¿no? A ver, pasa a veces, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, no digo que sea a propósito, sin duda, pero bueno. Bueno, se intenta aquello, focalizar la atención el que tiene el silbato, para que así, si se equivoca, yo ya he dicho que el árbitro puede ser aquí el decisivo, ¿no? Y claro, bueno, pues es de alguna manera, bueno, pues jugar un poquito con el tema este de marcar un poquito al que puede decidir en un momento, como decías tú, un instante, un punto para arriba, un punto para abajo también, ¿no? Bueno, esa presión siempre ha existido. Es como los entrenadores que estos veteranos, ¿no? Que se levantan del banquillo, protestan, aunque sepan que no tienen razón, ¿no? Pero saben que, bueno, que metiendo un poquito de presión, pues quizá en la siguiente jugada el árbitro se equivoca a favor mío, ¿no? Entonces, y aquí en este caso quizás no han sido el entrenador, quizás no han sido tanto los jugadores, pero sí que es esa presión mediática, a lo mejor de los medios de comunicación, ¿no? De ciertos equipos, como es este caso de Real Madrid, el que actúa un poquito, ¿no? Sí, sí. Por cierto, también tenemos el tema de Mirotic, que es un tema aparte, ¿no? Parece que va a ir este año, cuando acabe la temporada, se va a ir a Chicago Bulls. Va a ser que lo están esperando con los brazos abiertos. Y el jugador, bueno, pues ya se comenta incluso en diarios deportivos, que está, bueno, pues siendo un poquito maltratado por el señor Pablo Laso, que no está dando a lo mejor la importancia que tiene, pero es que tampoco el jugador está en plenitud de forma, ¿no, Edu? Bueno, no sé, yo pienso que tiene bastantes minutos y es protagonista en su equipo. En el primer partido jugó 14 minutos, Edu. 14 minutos, un jugador como Mirotic es bastante, bueno, por el propio, ya te digo, el propio Mirotic lo ha dicho.
Y yo creo que ahí hay un tema aquí soy yo el más listo de la clase, como hemos comentado tú y yo alguna vez off the record. A veces el entrenador lo que hace en vez de a favorecer es fastidiar un poquito el espectáculo, y en este caso yo creo que con Mirotic a lo mejor el Pablo Lasso no está haciendo todo lo justo que debe ser con un jugador que sí, que a lo mejor en el tema personal o en el tema de estado de forma no puede estar, pero a lo mejor el señor Rudy Fernández con la lesión que tiene tampoco tiene que tener tantos minutos como tiene, ¿no? Sí, el caso de Rudy es un poco curioso, ¿no? Porque si realmente le afecta tanto la mano, pues está bastante minutos en pista, pero supongo que, claro, puede un poco más el tema de que le hace mucha falta a su equipo, ¿no? En cuanto a Mirotic, bueno, yo creo que durante la temporada más o menos ha ido jugando, puede que algún partido un poco menos, puede que en esta final pensemos que está jugando un poquito menos de lo que tendría que jugar. Pero bueno, no sé, tampoco veo aquello... Una mano negra, no ves una mano negra. Nada. No ves mano negra por ahí. Por cierto, en cuanto al tema de entrenadores, ¿te acuerdas que Cecilia y yo te pusimos los deberes la semana pasada? Algún entrenador tipo que, bueno, pues podía ser para sustituir a Xavi Pascual. Por cierto, para los no iniciados, también digo yo, es igual, es independiente, es casi mejor, voy a decir yo, que Xavi Pascual gane la Liga CB con el Barcelona. Yo creo que la etapa de Xavi Pascual en el Barcelona, y lo digo yo, no lo dice ni Edu ni lo dice nadie, lo digo yo, la etapa de Xavi Pascual en el Barcelona yo creo que ya debe haber concluido, porque ya, bueno, ha pasado un ciclo y demás, y si gana el título, mejor. Oye, se irá por la puerta grande, aplausos para el señor Xavi Pascual, y independientemente que si pierde, siempre tendrá las puertas abiertas, pues pienso yo, para el Barcelona, para volver cuando se inicie otro ciclo. Y lo que pasa es que yo creo que ya lleva un ciclo, pues si no me equivoco, son 5 años consecutivos, en los que, bueno, pues se entra en unas dinámicas que a lo mejor no son todo lo beneficiosas. Y comentamos, Edu, la semana pasada, entrenadores posibles para, bueno, pues para suplir, a ver, voy a decir a Xavi Pascual, pero también podría decir al señor Pablo Lasso, porque queremos saber cualquiera de los dos que pierda, igual se plantean un cambio de entrenador en uno de los dos equipos, ¿no, Edu? Sí, en cuanto a lo primero, el tema de cambio de, bueno, el final de ciclo, todo esto. A ver, yo considero que un final de ciclo es cuando alguien que funciona mucho durante una serie de años, 3, 4, 5 años, de repente deja de funcionar. Eso es lo que yo considero que es un cambio de ciclo. Pero yo la dinámica o la etapa de Pascual en el banquillo del Barça, veo todos los años los mismos aciertos y los mismos errores. Con lo cual igual le hubieras cortado el primer año, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor. Claro, o sea, la cuestión es plantearse si es realmente el mejor entrenador que puedes tener. Correcto, sí. Pero no en base a ahora, sino en base a, o sea, toda su trayectoria. Con sus cosas buenas, que evidentemente que las hay. O sea, si no hubiera cosas buenas, no habría durado estos 5 años. Eso es evidente, pero también con sus cosas malas. Sí. Y repito, yo esos errores, esas cosas negativas, las veo igual en este año que hace 4 años. Con lo cual yo creo que no es un problema de plantearse si es un final de ciclo o no es un final de ciclo, sino es una cuestión de plantearse de si es el mejor entrenador que puede tener el Barça y si los hay mejores. Correcto. Bueno, estamos hablando del Barça, focalizamos en Barcelona, pero también en el Real Madrid se podía poner también el dedo en la llaga con el tema de Pablo Lasso. Si es el mejor entrenador para dirigir este pedazo de equipo, porque nombre por nombre es un equipazo también el Real Madrid, o a lo mejor, bueno, pues se le queda un poquito grande a Pablo Lasso, a pesar de que, si no me equivoco, creo que es la tercera temporada esta de Pablo Lasso ya en el Real Madrid, ¿no? Sí, y en este caso un poco peor, porque depende de cómo acabe esta final. Habría que ver cuántos títulos ha ganado en 3 años Pablo Lasso. Porque si no me equivoco es solo la Liga CB el año pasado. Sí. En cambio Pascual sí que se puede decir que ha ganado algo más. Ha ganado Euroliga, ha ganado Copa del Rey, ha ganado alguna cosa más. Pero a ver, nombres, Edu, dame algún nombre aparte de... yo estoy seguro que vas a decir uno que tiene una residencia en Montgat, seguramente, ¿no? Sí. A ver, no vamos a dar aquí una lista de nombres desconocidos. Quizá los podemos guardar para otro día. Vamos a decir algunos nombres muy conocidos. Va a ser una lista muy corta, pero sí, para mí, yo lo vengo siempre diciendo. Un señor que ha ganado 8 Euroligas, no las ha ganado por casualidad. Es un entrenador que viene de la escuela balcánica, que es la que ha creado quizá los mejores entrenadores. Ha sido la mejor escuela de entrenadores durante varias décadas. Y yo
para mí, yo pienso que estos últimos 20-25 años ha sido el mejor, sin duda, Željko Obradović. Correcto, Željko Obradović. Creía que me iba a salir también David Blatt, pero David Blatt se va a los Cleveland Cavaliers. Sí, Agárrate, porque esto de irse a los Cleveland Cavaliers, el señor David Blatt, es alucinante. Me refiero porque, a ver, es un entrenador muy bueno. Pero oye, el salto es espectacular David Blatt, que yo también, fíjate, si no hubiera sido porque hubiera ido a la NBA, sería un entrenador de esos también que yo veía ahí en la pole position también, ¿no? Sí, nuestra lista seguiría por ahí, ¿no? Pero no es un entrenador que hayamos descubierto este año al haber ganado la Euroliga Maccabi, es un entrenador que ya venimos siguiendo desde hace años, es un clásico de Europa y para mí es uno de los grandes entrenadores del continente. Luego podríamos seguir pues por Héctor Messina, que sí que es verdad que en estos últimos años quizá ha fallado más de la cuenta en momentos decisivos, me ha decepcionado un poquito, ¿no? Sobre todo cuando ha llegado a la Final Four estos últimos años, pero para mí sigue siendo uno de los mejores. Sí, pero fracasó en el Real Madrid también, ¿no? Fracasó en el Real Madrid, eso también puede marcar un poquito, me refiero a la Liga CB, ¿no? Bueno, pero claro... también el equipo que tenía, depende del equipo, claro, ahí estamos, sí. Claro, no era el mismo equipo que tiene ahora, ¿eh? No, yo creo que nada que ver. Sí. Con lo cual, claro, también tiene responsabilidad de él, obviamente, que quiso encargarse de ese equipo con la plantilla que había. Luego, bueno, pues podríamos seguir. Yo destacaría a Fotis Katsikaris, que es el entrenador que estuvo un par de años en Bilbao Basket, que lo llevó a la final de la Liga CB, que la perdió contra el Barça, y que ahora parece seleccionado, bueno, ha sido nominado como nuevo seleccionador de Grecia. Vamos a ver qué papel cumple con la selección griega. Sí, es un modelo de entrenador joven, ¿no? Sí, es un jugador joven, pero que tiene... yo lo destacaría como uno de los mejores para mí, ¿eh? Correcto. Luego, bueno, tenemos 2 o 3 nombres más también conocidos. Yo destacaría a Velimir Perasovic, que viene de la escuela balcánica, que no acaba a un club grande de Europa, y a mí uno de los grandes de Europa, a ver qué el rendimiento que puede dar. Sí, grande como jugador el señor Perasovic, y bueno, pues está haciendo ya una trayectoria y un currículum ya bastante considerable. Bueno, pues si no me equivoco, el año pasado estuvo en Caja Laboral y este año en Valencia, ¿no? Sí, para mí ha hecho una gran temporada a pesar de que haya quedado eliminado ahora en semifinales contra el Barça. Sí, forzando hasta el quinto partido, sí. Y por último, pues un par de nombres más, por ejemplo, diríamos Andrea Trinchieri, que ha sido el entrenador de Unis Kazán y también de la selección griega, hasta que le ha sustituido ahora a Katsikaris, y que también tiene una buena trayectoria. Y el entrenador de Emporia Armani, también lo destacaría, que ha hecho una gran temporada en Emporia Armani, aunque se haya quedado sin jugar la Final Four, que es Luca Banchi. Fíjate tú, de entrenadores italianos, fíjate, me has dicho nombres de todo tipo de entrenadores. De italianos era uno de los pocos que no esperaba, Edu. Son de estos nombres que dices tú. No sé qué ha pasado con el baloncesto italiano, pero no sé cuándo lo perdimos, pero creo que lo perdimos hace tiempo. Y ese baloncesto italiano yo creo que había que recuperarlo, ¿no? en el continente europeo, porque es un baloncesto que, bueno, yo recuerdo de la época, bueno, a ver, me voy a ir muy para atrás, pero a lo mejor la época de Meneghins y compañía, son de estos, Ovario Costa y demás, magnífico, que se fue perdiendo un poquito el baloncesto, el paracanestro italiano, ¿no? Bueno, todo por épocas, y sí que es verdad que ha sufrido un bajón importante en los últimos años, pero bueno, yo pienso que es una cuestión también de épocas, como decía, y lo mismo dentro de 5, 10, 15 años volvemos a ver lo más alto. Perfecto. Oye, pues me has dado los nombres que queríamos. Supongo que el señor Chichi Creus no habrá tomado nota de Chichi Creus. Tiene claro, bueno, Chichi Creus es de Barcelona y el Real Madrid no sé quién será el secretario técnico, no sé si es incluso, iba a decir Alfonso Corral, no recuerdo ahora mismo el nombre del encargado del tema de baloncesto en el Real Madrid, pero vamos, yo creo que, bueno, básicamente el Barcelona está al 100% con el señor Xavi Pascual. El Madrid yo creo que va a dudar un poquito más si el Madrid, bueno, pues no gana la Liga, porque el señor Florentino Pérez, si una cosa hace es bajar cada partido al vestuario, hablar con los jugadores y hablar con el señor Pablo Lasso y demás, y está bastante metido en el tema Florentino Pérez, con lo cual no sé yo si va a tener la paciencia suficiente como para, después de haberse ganado la millonada que se ha gastado, bueno, pues hipotéticamente el Madrid no ganará la Liga. Veremos a ver, y oye, el próximo miércoles lo comentamos, Edu, que ya tendremos campeón de Liga CB el próximo miércoles, ¿eh? Exactamente, puede ser mañana, puede ser el sábado, pero la semana que viene ya sabremos seguro quién será el campeón. Exactamente, ya despediremos la temporada de baloncesto y bueno, pues ya haremos un poquito balance de lo que ha sido la temporada de más.
y comentaremos un poquito todo esto con Eduardo Quintana. Podéis leerlo en la página losnarradordeportivos.com. Ahí tiene su espacio de ACB, la Euroliga cuando tuvimos, también cuadernos de básquet también lo tenemos por aquí, con el tema de del baloncesto griego y demás. Oye, y veremos a ver qué novedades nos puede traer por ahí, ¿no? En el tema de cuadernos de básquet también, ¿no, Edu? Sí, bueno, y comentar, bueno, pues un par de minutitos el último detalle, que sirva un poquito de homenaje, ¿no? A jugadores que ya no están, porque estaba leyendo precisamente ese libro que destaqué la semana pasada, Sueños Robados, Correcto. y aparecía una de esas historias de esos jugadores que quizás pues no fueron muy agraciados en la vida, ¿no? Que fue Slobodan Jankovic. Fue ese jugador que no sé si lo recordarás, que tuvo ese accidente terrible, que se golpeó la cabeza con la base de la canasta, y fue en el año 93. En aquel entonces las canastas no estaban protegidas con el corcho, digamos, que tienen ahora, ¿no? Para evitar los golpes, y es un jugador que quedó tetrapléjico para el resto de su vida y que acabó falleciendo de un ataque al corazón. Madre mía. Bueno, pues ese recuerdo que sirva también que sirva el baloncesto y estos partidos de homenaje, y ese homenaje que también intenta seguir, por cierto, su hijo, que ahora mismo es jugador de Panathinaikos, que es Vladimir Jankovic. Buah, fíjate tú que rápido también. Es que los jugadores balcánicos, si algo tienen, es que son sagas, ¿no, Edu? Son sagas de hijos, padres, y son estas que se van reproduciendo unos de otros, ¿no? Absolutamente. Su padre, cuando estaba en silla de ruedas, siguió dedicándose al baloncesto. Se fue entrenador y lo que más quería era que su hijo fuera jugador y triunfara. Correcto. Fíjate, y vamos a ver si lo vemos también. Correctísimamente. Y yo recuerdo, fíjate, si no me equivoco, llegaron a jugar en el mismo equipo los Meneguín, padre e hijo, ¿no, Edu? Me parece que llegaron a jugar en el mismo equipo. Y si no me falla la memoria, disculpar, ya lo comentaremos, pero me parece que llegaron a jugar en el mismo equipo el padre y el hijo, y vamos, aquello sí que es rutilante ver la diferencia de 20 años más o menos aproximadamente entre uno y otro en el mismo equipo, ¿no, Edu? Sí, este tipo de historias se da muchas veces. También está el caso de Gentile ahora, con Alessandro Gentile. Correcto. Su padre fue un jugador italiano bastante conocido también. Sí, bastante importante también. Perfectísimamente, Edu, pues son esas historias de baloncesto que tenemos ahí en la página de losnarradordeportivos.com, que nos comenta aquí Edu también en directo, y el próximo miércoles despediremos la temporada. Bueno, pues diciendo qué equipo se ha llevado la Liga CB, si Barça, Madrid, Barça, veremos a ver qué es lo que pasa. El sábado o en cualquier defecto, mañana igual puede acabarse este serie final de 5. Y bueno, pues Edu, muchísimas gracias y estamos en contacto el próximo miércoles. Perfecto, ahí estaremos. Perfectísimamente, muchísimas gracias. Despedimos a Eduardo Quintana y venga, vamos a poner un poquito de música y volvemos ahora en un segundo aquí en losnarradordeportivos.com. Pues sí, volvemos prácticamente para ir casi despidiéndonos, pero antes vamos a escuchar a Cecilia Martínez, que nos tiene que comentar alguna cosa del Mundial de Fútbol, porque vamos a escuchar a Cecilia, que también, oye, ella tiene las cosas claras, con temas sorpresas, con temas selección española y demás. Venga, Cecilia, adelante. Bueno, y supongo que también en lo que va de día de hoy vais a hablar del Mundial, ¿cómo no? Bueno, un Mundial que está muy muy bonito, que es una lástima que esta selección española pues haya caído tan pronto y hayan vuelto a casa ya están todos pensando en sus vacaciones. Por cierto, ¿habéis visto la última noticia sobre esa tormenta que estaba alrededor de ese avión de La Roja, que incluso cayó un rayo de balas, pero bueno, afortunadamente, como habéis podido ver, no ha pasado nada y han aterrizado perfectamente, los jugadores están sanos y salvos. Bueno, a excepción de Piqué, que bueno, también estará sano y salvo, pero está con Shakira ahí en la sede de Colombia. Perfectísimamente. Oye, Cecilia, pues fíjate, comentarte del tema del Rayo, del tema del Rayo. Yo creo que hay un gafe en la selección española. Podría decir que era Diego Costa, podría decirlo, pero no voy a decirlo. ¿Por qué? Porque creo que Diego Costa tampoco iba en el avión. Pero oye, parece que a la selección española le están cayendo todas las plagas. Es que el señor del Bosque, fíjate, tenemos un artículo en losnarradordeportivos.com, un artículo del señor Xavi Pérez, que habla, bueno, nos repasa un poquito el tema de La Roja deja el Mundial, se acabó el turismo, espectáculo de La Roja en el Mundial de Brasil 2014, y nos habla, un poquito de todo esto, del tema de las disputas entre el señor del Bosque con Cesc Fábregas, de la tomadura de pelo, entre comillas, del señor Piqué, de tomadura de sol de Piqué, de la depilación, de que el del Bosque no lo veía claro, de que Villa no sabía el señor del Bosque si iba a dejar o no iba a dejar.
oye, leerlo en losnarradosdeportivos.com. Xavi Pérez lo ha dejado ahí bastante claro. Y bueno, pues yo creo que es bastante suculento el comentar y el hablar de este tema de la selección española. Y bueno, mira, vamos a escuchar también a Cecilia, que nos habla ahora en este caso del tema de la sorpresa que ha habido en el Mundial. Venga, Cecilia, dale. Y bueno, poco más que añadir, ¿no? Que sorpresas están habiendo bastantes. Los equipos europeos han tenido muy mala suerte en este mundial. Ya quedan bien poquitos, ya aparte de España, Inglaterra, ahora Italia, son todos estos los que primeramente han caído. Y bueno, equipos como Costa Rica, ¿no? Están siendo la revolución. O Estados Unidos, que a mí me gusta mucho. Croacia también lamentablemente tuvo que abandonar el mundial, que yo creía que lo estaban haciendo muy bien, pero bueno, pensando un poco en lo que es la cantera culé y pensando en las reservas, pues bueno, le va mejor a Zubizarreta que Rakitic vuelva antes y tenga sus vacaciones, su descanso. Y bueno, no sé, favorito para que gane este mundial. Hemos visto que Argentina tiene un juego muy irregular, pero bueno, se está sacando las castañas del fuego. Brasil, de momento, con Neymar a la cabeza, pues está haciendo un buen mundial. Y poco más que destacar, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría que equipos como pues la selección de Estados Unidos, por ejemplo, que pues llegara a lo más lejos posible. Veremos a ver qué sucede. Veremos a ver qué sucede, Cecilia, porque oye, es una de estas selecciones que también tiene mucho que decir. Por cierto, comentar, el Barcelona ha presentado ya, hecho ya oficial el fichaje de Claudio Bravo. Y otro jugador más ya, que no llega a ser central. Veremos a ver si llega o no llega a central. Y aparte de todo, pues el debate inesperado sobre Luis Suárez y el mordisco. Hay que incluso Uruguay entrega a la FIFA una imagen en la que demuestra que el señor Cellini ha retocado esa foto. Bueno, Cellini mismo no, la federación o quien sea los medios de comunicación que han retocado esa foto y que, exageración de foto no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado. En otro orden de cosas, también tenemos el tema de que el señor Pep Guardiola ha estado hoy en el Nigeria-Argentina. Suponemos que igual ha bajado a ver al señor Leo Messi. No lo creo, pero bueno, por ahí queda bastante bien. Y hay otras noticias en las que el Atlético de Madrid ha renovado a Coque y a Juanfran. Que ya, el centrocampista renueva hasta el 2019 y el lateral hasta 2018. Bueno, pues ahí lo tenemos. El Barcelona lo tiene más difícil, si cabe, todavía con el señor Coque, porque si tiene que buscar un relevo para el señor Xavi Hernández, pues yo ya descartaría de antemano al señor Coque y veremos a ver qué es lo que van haciendo. En otro orden de cosas, también ya se están haciendo las quinielas de posibles entrenadores sustitutos del señor Vicente del Bosque. Pues fíjate, tenemos desde el señor Rafa Benítez a Paco Gémez, es que tenemos de todo. A ver, Ernesto Valverde, Michel, el señor Caparrós, Lopetegui. A mí la verdad es que me cuesta bastante, porque, oye, no sé, veremos a ver qué es lo que pasa. Que el señor Zidane en clave del Real Madrid entrenará al Castilla, cuidado, Cuidado, porque el señor Zidane se pasa del primer equipo a entrenar al Castilla, con lo cual, pues veremos a ver si es que está haciendo ya números para acabar de blanco. Pues no sé, si os parece, vamos despidiendo ya esta mini transmisión también del programa. El día de mañana pues intentaremos tener el programa de solamente fútbol con narradores deportivos, solamente mundial, y veremos a ver si estemos ahí, pues tener el programa. O veremos a ver también qué es lo que sucede también en la órbita mundialista. Pues yo me despido saludándoos y mandándoos un fuerte abrazo, y pensando que en breves momentos se inicia el Honduras-Suiza y el Ecuador-Francia. Y pues se puede pasar cualquier cosa en este grupo. Francia prácticamente está, Francia está clasificada, pero Honduras, Suiza y Ecuador tienen intactas las posibilidades para pasar a octavos de final. Veremos a ver qué es lo que va pasando. Y oye, aquí lo contaremos en losnarradosdeportivos.com. Os recomendamos que leáis la página deportiva losnarradosdeportivos.com, que os trae una última hora en clave españolista, como que es que Salva Sevilla se ha incorporado, el jugador del Betis se incorpora al Real Club Deportivo Español, y esta noticia la firma el compañero Alexandra Pérez. Yo me despido contento y feliz como una lombriz, como dice Dani Pigueras, mandando un fuerte abrazo a Dani Pigueras, Pablo Lucas, a Cecilia Martínez, Eduardo Quintana, Sergi FBI, Marco Rodríguez, Alberto Salmerón, Ángel Pérez y el señor Chivina Cimbera,
etcétera, etcétera, etcétera. Me despido con esa frase que siempre Dani tiene a bien decir, ese fuerza, honor y abrazo de gol, 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 gol en los narradores deportivos.com.